Clara Valdés jamás imaginó que el hombre al que iba a destruir frente a toda la empresa terminaría convirtiéndose en su peor pesadilla. La sala de juntas del piso 20 de Valdés Interiorismo estaba congelada aquella mañana de enero en Madrid. Afuera caía una lluvia fina sobre los edificios de cristal del Paseo de la Castellana, pero dentro el ambiente era todavía más frío. Los directivos evitaban mirarse entre ellos. Nadie quería ser el próximo en caer. Al frente de la mesa estaba Clara Valdés, 30 años, heredera de una de las empresas de mobiliario más importantes de España. Elegante, impecable y peligrosa cuando estaba enfadada. Su vestido beige parecía sacado de una portada de revista y su mirada tenía la dureza de alguien acostumbrado a ganar. Del otro lado estaba Daniel Romero. 39 años. Camisa gastada en el cuello. Ojeras profundas. Padre soltero desde hacía 4 años. Responsable del viejo almacén logístico de la empresa en las afueras de Madrid. Daniel sostenía una carpeta llena de informes técnicos, fotografías y propuestas de solución. Había pasado 3 noches sin dormir intentando salvar un desastre que él no había provocado. Los nuevos muebles de lujo enviados a hoteles de Barcelona estaban llegando rayados, agrietados y deformados por la humedad. Daniel sabía exactamente por qué ocurría. La nueva madera barata comprada por dirección no soportaba el transporte invernal. El embalaje había sido reducido para ahorrar costes y la empresa de transporte subcontratada hacía demasiadas paradas. Tenía pruebas de todo. Pero Clara no quería soluciones. Quería un culpable. Levantó una carpeta llena de reclamaciones y habló delante de inversores y ejecutivos como si Daniel no estuviera allí. Dijo que algunos empleados nunca estaban realmente comprometidos. Dijo que alguien que abandonaba la oficina todos los días a las 5 para recoger a su hija jamás podría manejar una operación nacional. Nadie respondió. Nadie lo defendió. Y entonces ocurrió algo que empeoró todo. La puerta de la sala se abrió lentamente y apareció Lucía. 6 años. Mochila rosa. Un conejo de peluche abrazado contra el pecho. La niña miró a su padre desde la entrada con esos ojos silenciosos que solo tienen los niños que han aprendido demasiado pronto lo que significa perder a alguien. La recepcionista la había llevado allí porque el colegio había cerrado antes por una avería eléctrica. Daniel sintió como se le rompía algo por dentro al verla parada allí. Pero Clara no se suavizó. Al contrario. Miró a la niña y luego a Daniel con desprecio. Dijo que la empresa no podía seguir dependiendo de hombres que mezclaban sus problemas personales con el trabajo. Que Valdés Interiorismo necesitaba líderes, no padres distraídos. La sala entera quedó en silencio. Lucía bajó la mirada. El conejo de peluche cayó al suelo. Daniel caminó despacio hasta ella, recogió el muñeco y volvió a colocarlo entre sus brazos con una delicadeza que contrastaba con toda la crueldad de aquella habitación. Después levantó la vista hacia Clara. Y ella pronunció la frase que cambiaría la vida de ambos. «Estás acabado, Daniel». Nadie respiró. Nadie habló. Pero Clara no entendió algo importante en ese momento. Acababa de humillar al único hombre que todavía sostenía en silencio los cimientos reales de su empresa. Aquella noche, Daniel no lloró cuando perdió el trabajo. Lloró horas después, en la cocina de su pequeño piso en Vallecas, cuando su hija levantó la mirada del plato de pasta y le hizo una pregunta que le atravesó el pecho. «Papá, ¿de verdad estás acabado?» Daniel sintió que el aire desaparecía de la habitación. Durante años había soportado turnos imposibles, dolores de espalda, noches enteras revisando mercancía y silencios insoportables después de la muerte de Marta, su esposa. Pero nada le había dolido tanto como aquella frase salida de la boca de su hija. Se arrodilló frente a ella y le acomodó el pelo detrás de la oreja. «No, cariño. Solo me echaron de un lugar que dejó de ver lo que valgo». Lucía lo observó en silencio mientras abrazaba su conejo de peluche. Entonces preguntó algo todavía más difícil. «¿Y ahora qué vamos a hacer?» Daniel no respondió enseguida. Porque la verdad era que no lo sabía. Aquella madrugada, mientras Lucía dormía, abrió la carpeta que Clara jamás quiso leer. Revisó una por una las páginas llenas de advertencias ignoradas, propuestas rechazadas y soluciones que habrían salvado a la empresa millones de euros.
Y entonces sus ojos se detuvieron en una dirección. El viejo almacén industrial de San Fernando de Henares. El edificio que Valdés Interiorismo llevaba años intentando vender. Un lugar húmedo, oxidado y prácticamente abandonado que todos consideraban inútil. Todos menos él. Daniel conocía aquel almacén mejor que nadie. Sabía que el techo tenía goteras y que las oficinas olían a humedad. Pero también sabía otra cosa. Los cimientos seguían siendo fuertes. Las rampas de carga conectaban directamente con la autovía. Y alrededor todavía vivían decenas de carpinteros y operarios despedidos por Clara durante sus recortes. Mientras Madrid dormía, una idea comenzó a crecer dentro de su cabeza. No necesitaba volver a la empresa. Necesitaba construir algo que la empresa había olvidado cómo hacer. A las 2 de la madrugada tomó una hoja en blanco y escribió un nombre en letras grandes. Romero Mobiliario. A la mañana siguiente vendió su coche. 2 días después retiró los últimos ahorros que llevaba guardando desde que Marta murió. Y una semana más tarde llamó a la única persona que todavía podía confiar en él. Julián Navarro. 68 años. Maestro carpintero jubilado. Hombre serio. Antiguo amigo del padre de Clara. Cuando Daniel terminó de explicarle su idea, Julián permaneció callado durante casi un minuto entero. Después abrió un cajón, sacó una libreta de ahorros y la dejó sobre la mesa. No te presto dinero por pena, muchacho. Te lo presto porque yo sí sé reconocer a un hombre que hace las cosas bien. Aquella misma tarde ocurrieron 2 cosas inesperadas. La primera fue que 3 antiguos empleados despedidos por Clara aceptaron trabajar con Daniel sin pedir contratos. La segunda fue mucho peor. Porque mientras Daniel firmaba los papeles del almacén abandonado, Clara Valdés estaba celebrando en un hotel de lujo el contrato más importante de toda su carrera. Un acuerdo millonario con una cadena internacional de hoteles. Lo que ella todavía no sabía era que los nuevos muebles ya estaban empezando a romperse incluso antes de llegar a los clientes. Y alguien acababa de enviar fotografías de todos los defectos a la directiva internacional. Clara Valdés dejó de sonreír el día que recibió las fotografías. El correo llegó un lunes a las 7 de la mañana. 23 imágenes. Mesillas agrietadas. Cabeceros deformados por la humedad. Cajones que no cerraban. Un escritorio rayado de punta a punta. Al final del mensaje había una frase que le hizo sentir un vacío en el estómago. Si no pueden garantizar calidad inmediata, cancelaremos el acuerdo. El contrato millonario que debía convertirla en la empresaria del año estaba empezando a derrumbarse delante de todos. Y Clara necesitaba un culpable. Por eso reunió de urgencia a los directivos en la sala de juntas. El ambiente era tan tenso que nadie se atrevía a tocar el café. Álvaro Mena, el director de operaciones y hombre de confianza de Clara, habló primero. Dijo que el problema venía del antiguo sistema logístico. Dijo que Daniel había dejado el almacén desorganizado. Dijo exactamente lo que Clara necesitaba escuchar. Y aunque algo dentro de ella sospechaba que la historia no encajaba del todo, prefirió creerle. Mientras tanto, al otro lado de Madrid, el viejo almacén abandonado empezaba a despertar. Los primeros días de Romero Mobiliario parecían más una obra improvisada que una empresa real. Había pintura descascarada, herramientas usadas y cajas por todas partes. Pero también había algo que faltaba en Valdés Interiorismo. Orgullo. Daniel dividió el almacén en 3 zonas. Corte, ensamblaje y embalaje. Cada pieza era revisada 3 veces antes de salir. Él mismo comprobaba tornillos, esquinas y resistencia. Dormía apenas 4 horas al día. Lucía hacía los deberes en una pequeña mesa de madera que Daniel construyó para ella con restos de roble. Una tarde, la niña pegó debajo de la mesa una nota escrita con lápiz. Mi papá construyó esto. Daniel la encontró días después y tuvo que apartarse unos segundos porque los ojos se le llenaron de lágrimas. Pero justo cuando las cosas parecían empezar a mejorar, ocurrió algo inesperado. Una mujer apareció en el almacén sin avisar. Se llamaba Elena Ruiz, dueña de un pequeño hotel familiar en Toledo. Había ido primero a Valdés Interiorismo buscando renovar 20 habitaciones, pero la rechazaron porque su pedido era demasiado pequeño para la nueva imagen de lujo de la empresa. Esperaba encontrarse con un vendedor desesperado.
En cambio encontró a Daniel cubierto de serrín, reparando personalmente una bisagra. Elena le hizo decenas de preguntas. Daniel respondió todas con honestidad brutal. Le dijo lo que podía hacer y también lo que no podía prometer. Eso fue exactamente lo que hizo que ella confiara en él. Firmó el contrato aquella misma tarde. Fue el primer pedido importante de Romero Mobiliario. Y también el inicio de algo mucho más grande. Porque 2 semanas después, Elena llamó furiosa a Daniel en mitad de la noche. Uno de sus huéspedes había golpeado accidentalmente una mesilla contra una puerta y la esquina se había dañado. Daniel sintió que el corazón se le detenía. Era su primera gran clienta. Su reputación podía morir antes de empezar. Pero cuando Elena terminó de hablar, añadió algo inesperado. Nunca había visto un mueble así. Daniel frunció el ceño. Entonces ella explicó que había podido desmontar la pieza dañada en menos de 5 minutos y sustituirla fácilmente gracias al sistema modular que él había diseñado. No quería una devolución. Quería hacer otro pedido. Y además pensaba recomendarlo. Aquella misma semana llegaron 3 nuevos clientes. Luego 5 más. Luego 10. Todos venían recomendados por otros pequeños hoteles, residencias y apartamentos turísticos que estaban cansados de pagar fortunas por muebles bonitos que se rompían en meses. Romero Mobiliario comenzó a crecer en silencio. Tan rápido que alguien dentro de Valdés Interiorismo empezó a notar algo extraño. Las cuentas pequeñas y medianas estaban desapareciendo. Y todas terminaban en la misma dirección. El viejo almacén que Clara había vendido por considerarlo basura. Cuando finalmente leyó el nombre del nuevo propietario, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Daniel Romero. El hombre que ella había humillado delante de todos. Pero lo peor no era eso. Lo peor era descubrir que sus antiguos clientes estaban diciendo algo que jamás habían dicho sobre su empresa. Que los muebles de Daniel duraban más que los de Valdés Interiorismo. Clara Valdés llevaba semanas sin dormir bien. Cada mañana aparecía un nuevo problema. Nuevas reclamaciones. Nuevos retrasos. Nuevos clientes cancelando contratos silenciosamente. Pero hubo una noticia que terminó de romper la poca calma que le quedaba. La cadena hotelera más importante del país iba a elegir un único proveedor para renovar más de 50 hoteles en España y Portugal. Era el contrato más grande de la década. Y para sorpresa de todos, Romero Mobiliario había sido invitado a la selección final. Cuando Clara vio el nombre de Daniel en la lista, pensó que era una broma. Una empresa nacida en un almacén abandonado compitiendo contra gigantes del sector. Pero entonces empezó a investigar. Y lo que descubrió la dejó helada. Daniel no estaba creciendo por publicidad. Estaba creciendo porque sus clientes estaban obsesionados con él. Los hoteles pequeños recomendaban sus muebles a otros hoteles. Los administradores compartían videos mostrando cómo podían reemplazar piezas dañadas en minutos. Las reseñas hablaban de algo que Valdés Interiorismo había olvidado hacía años. Confianza. Clara intentó reaccionar rápido. Recontrató inspectores despedidos. Canceló algunos recortes. Incluso obligó a Álvaro Mena a revisar personalmente las rutas de transporte. Pero ya era tarde. Porque el problema nunca había sido solamente la calidad. El problema era que la empresa había dejado de escuchar a la gente que realmente construía las cosas. La reunión final se celebró en Barcelona. Directivos, inversores y representantes hoteleros llenaban una enorme sala con vistas al puerto. Clara llegó impecable, acompañada de Álvaro y 2 consultores internacionales. Traían pantallas, gráficos y una presentación espectacular. Daniel llegó 20 minutos después. Solo. Con una caja metálica de herramientas y una pequeña mesilla de noche. Algunos ejecutivos incluso sonrieron con burla al verlo entrar. Hasta que empezó a hablar. Daniel no habló de lujo. No habló de diseño exclusivo. Habló de problemas reales. Preguntó cuántos hoteles perdían dinero cada año sustituyendo muebles completos por daños pequeños. Preguntó cuánto costaban los retrasos. Cuánto costaban las reclamaciones. Y después hizo algo que dejó la sala en silencio. Sacó un destornillador. Desmontó el panel frontal de la mesilla en menos de 2 minutos. Lo reemplazó delante de todos.
y volvió a montarlo sin dejar una sola marca. La sala entera se inclinó hacia adelante. Entonces mostró pruebas de resistencia, ciclos de uso y costes de mantenimiento. Todo lo que Clara jamás había considerado importante. Por primera vez desde que heredó la empresa, Clara sintió miedo de verdad. No porque Daniel estuviera humillándola, sino porque estaba demostrando que ella había destruido el legado de su propio padre con sus propias manos. Después de casi 4 horas, el comité pidió a todos salir mientras deliberaban. El pasillo del hotel quedó en silencio. Daniel estaba guardando sus herramientas cuando escuchó unos tacones acercarse detrás de él. Era Clara. Ya no parecía aquella mujer arrogante de la sala de juntas. Parecía cansada. Lo observó durante unos segundos antes de hablar. ¿Todo esto lo hiciste para vengarte de mí? Daniel permaneció callado un momento. Podría haberle recordado la humillación. Podría haberle hablado de las noches sin dinero. De Lucía preguntándole si su padre estaba acabado. Pero no lo hizo. Lo hice para que mi hija nunca vuelva a pensar que el valor de una persona depende de lo que diga alguien poderoso. Clara bajó lentamente la mirada. Y entonces Daniel añadió algo que terminó de destruir todas sus defensas. Tu padre construyó una empresa admirable porque conocía el nombre de cada carpintero. Tú intentaste convertirla en una fotografía bonita para revistas. El silencio entre ambos fue insoportable, porque en el fondo, Clara sabía que él tenía razón. Y segundos después, las puertas de la sala volvieron a abrirse. El comité ya había tomado una decisión. El presidente del comité se puso de pie lentamente mientras toda la sala contenía la respiración. Miró primero a Clara, luego a Daniel, y finalmente anunció la decisión que cambiaría para siempre el destino de ambas empresas. Romero Mobiliario había ganado el contrato nacional. Durante unos segundos nadie reaccionó. Ni siquiera Daniel. Porque hasta él sabía lo imposible que era aquello. Una pequeña empresa nacida en un almacén abandonado acababa de derrotar a una de las compañías más poderosas del país. Álvaro Mena fue el primero en perder la compostura. Empezó a protestar hablando de capacidad logística, de experiencia y de tamaño empresarial. Pero el presidente del comité lo interrumpió con una frase demoledora. Las empresas grandes llevan años prometiéndonos lujo. Él fue el único que vino a resolver problemas reales. Aquello fue un golpe directo al orgullo de Clara. Y aún así, lo peor vino después. Porque al salir del hotel, varios directivos que antes ignoraban a Daniel comenzaron a acercarse para felicitarlo. Algunos incluso le ofrecieron reuniones y posibles alianzas. La misma gente que meses atrás lo habría mirado por encima del hombro. Pero Daniel apenas escuchaba. Porque en ese momento solo pensaba en una cosa. Lucía. Aquella noche regresó a Madrid agotado. Cuando abrió la puerta del piso, encontró a su hija dormida en el sofá abrazando el conejo de peluche. Sobre la mesa había un dibujo. Era un almacén enorme con un cartel azul y 2 personas tomadas de la mano delante de la entrada. Arriba, escrito con letras torcidas, podía leerse algo que hizo que Daniel tuviera que sentarse unos segundos. Mi papá nunca estuvo acabado. Mientras tanto, en la otra punta de la ciudad, Clara Valdés estaba completamente sola en la oficina de su padre. Por primera vez en años había apagado todas las pantallas. No había presentaciones. No había inversores. Solo silencio. Abrió un viejo cajón del escritorio y encontró una fotografía antigua. Su padre aparecía sonriendo junto a varios carpinteros cubiertos de serrín. En la parte trasera había una frase escrita a mano. Una empresa deja de crecer el día que olvida a las personas que realmente la sostienen. Clara sintió un nudo en la garganta. Porque entendió demasiado tarde que había pasado años intentando impresionar revistas mientras destruía exactamente aquello que había convertido a la empresa en algo especial. Los meses siguientes cambiaron muchas cosas. Romero Mobiliario contrató a decenas de trabajadores despedidos injustamente por otras empresas. El viejo almacén fue renovado poco a poco. Las luces volvieron a encenderse cada noche en una zona industrial que llevaba años muriendo. Los vecinos empezaron a decir que Daniel había devuelto vida al barrio. Pero hubo algo todavía más inesperado. Una tarde de otoño, Clara apareció sola frente al almacén. Sin chofer. Sin tacones de lujo.
sin aquella arrogancia que antes llenaba las habitaciones. Daniel la vio entrar mientras revisaba un pedido. Los trabajadores se quedaron en silencio. Clara observó el lugar lentamente. El ruido de herramientas. El olor a madera recién cortada. La gente trabajando con orgullo. Exactamente igual que la empresa de su padre años atrás. Entonces miró a Daniel y dijo algo que nadie esperaba escuchar de ella. Tenías razón. Daniel no respondió enseguida. Clara tragó saliva antes de continuar. Creí que dirigir una empresa era parecer fuerte delante de los inversores. Pero olvidé escuchar a las personas que realmente sabían hacer el trabajo. Después miró alrededor y añadió en voz baja. Mi padre habría estado orgulloso de esto. Aquella frase valía más que cualquier disculpa. Daniel asintió lentamente. No había odio en sus ojos. Porque el hombre que había salido humillado de aquella sala de juntas ya no existía. Ahora era alguien mucho más fuerte. Esa noche, cuando el almacén cerró, Lucía caminó junto a su padre por el aparcamiento iluminado. Miró el enorme cartel azul que brillaba sobre la entrada y sonrió. Papá, ¿te acuerdas cuando ella dijo que estabas acabado? Daniel levantó la vista hacia el almacén lleno de vida. Escuchó las risas de sus trabajadores dentro. Pensó en Marta. Pensó en todas las noches difíciles. Y después respondió con una calma que solo tienen las personas que sobrevivieron a todo. A veces, hija, la gente solo te llama acabado porque no puede imaginar lo que eres capaz de construir después de caer.